Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Y bueno, madre mía, el nivel de entusiasmo que tengo hoy está por las nubes. Ya te veo, ya. Es que nos adentramos en unos documentos históricos que, a ver, parecen sacados literal de una superproducción de Hollywood. Totalmente. Pero son 100% reales. Hoy vamos a sumergirnos en los archivos y toda la investigación sobre una de las figuras más fascinantes y, francamente, más escurridizas del siglo XIX en el mar de la China meridional. Hablamos de Chun Po Sai. También conocido como Zhang Baozai en mandarín. Exacto. Y quiero dejar clara nuestra misión desde el principio para nuestra audiencia. Esto no va a ser la típica charla sobre loros en el hombro, patas de palo y mapas del tesoro. No, para nada. Lo que tenemos entre manos es un análisis exhaustivo. Queremos desentrañar cómo un simple pescador, alguien totalmente marginado por la sociedad de su época, logró construir y comandar una confederación naval. Hablamos de unas 50.000 personas y más de 600 barcos. Es una barbaridad de cifras. Una pasada. Y además vamos a ir conectando esta historia con lugares reales, joyas ocultas en la isla de Chaung Chau y sus alrededores que hoy en día son increíbles para el turismo histórico. Todo esto mientras desgranamos lo que es básicamente una clase magistral sobre la dinámica del poder. Pues sí, y fíjate que es precisamente esa escala lo que hace que los documentos sean tan reveladores. Cuando analizamos las fuentes primarias, tanto de la dinastía Qing como los registros occidentales de la época, no nos encontramos con un simple bandido del mar. Claro, era mucho más. Exacto. Vemos a un estratega político brillante. Su historia nos muestra cómo gobernar cuando existe un vacío de soberanía absoluto. Nos enseña cómo usar las relaciones públicas. Y esto es clave, un siglo antes de que se inventara el término. Es alucinante. Y también, de forma bastante sombría, nos expone las barreras inquebrantables de clase que definían a la China imperial. Vale, vamos a desglosar esto porque hay mucha tela que cortar. Para entender el imperio que construyó este hombre, primero tenemos que entender a su gente. La inmensa mayoría de esta flota de la bandera roja estaba formada por pescadores de la etnia Tanka, también desertores y exiliados. Antes de meternos en las batallas, los documentos mencionan constantemente a los Tanka. A ver, ¿quiénes eran exactamente y por qué estaban en el mar? Pues este es un punto de partida crucial para entender todo lo que viene después. Los Tanka, conocidos despectivamente en la época como la gente de los botes, eran una minoría étnica en el sur de China que vivía literalmente en el agua. O sea, nacían y morían en los barcos. Eso es. El imperio Qing los consideraba una clase inferior, casi parias. Tenían prohibido por ley asentarse en tierra firme, casarse con gente de la costa y, lo más importante, se les prohibía presentarse a los exámenes imperiales. Vaya. Es decir, no tenían ninguna vía legal para prosperar o ascender socialmente. El mar era su único refugio y su única forma de vida. O sea, un caldo de cultivo perfecto para la rebelión. Tienes a decenas de miles de personas a las que el sistema les ha dado la espalda, armadas hasta los dientes en el mar. Una bomba de relojería. Y claro, aquí surge el primer gran problema logístico. Tienes una ciudad flotante con 50.000 personas marginadas y, no sé, entre 1.200 y 2.000 cañones. Sí, un arsenal inmenso. Mantener la disciplina ahí no se consigue simplemente a latigazos o haciendo que alguien camine por el tablón. ¿Cómo diablos controlas a semejante multitud sin que te corten el cuello mientras duermes? Esa es la pregunta que obsesionaba a las autoridades de la época. Y la respuesta la encontramos en textos como el Jinhai Fengyi. Espera. ¿Qué es exactamente el Jinhai Fengyi? ¿Estamos leyendo un diario de a bordo pirata o es un registro del gobierno? Es una crónica histórica fundamental. Fue escrita por Yuan Zhonglun, que era un erudito y oficial local de la época. Él documentó el auge y la caída de los piratas basándose en relatos de testigos y registros oficiales. Vale, entiendo. Y lo que revela este texto es fascinante. Detalla la existencia del Shen Lu Chuan, que podemos traducir como el barco templo. ¿Un barco solo para rezar? Bueno, más que eso, resulta que la nave insignia de la flota de Changyan Pozai no era solo un centro de mando militar, sino un santuario religioso flotante. Imagina un junco masivo, lujosamente decorado, repleto de estandartes de seda, donde vivían sacerdotes taoístas. Madre mía. Estaba dedicado a deidades protectoras del mar, principalmente a Tin Hau. Me parece una locura de manipulación, pero en el buen sentido táctico. En lugar de ser un tirano que da órdenes directas, lo cual siempre genera resentimiento o motines en una estructura tan volátil, Changyan Pozai utilizaba la fe.
Exactamente. Si alguien desertaba o si algún pirata rompía la regla estricta de no abusar de las mujeres cautivas de los pueblos costeros, él no decía ejecutadlo. Según las fuentes, se metía en ese barco templo, rodeado de humo de incienso, se reunía en secreto con los sacerdotes, a puerta cerrada, y luego salían a cubierta a anunciar que la decisión era una revelación divina. Es una tecnología política rudimentaria, pero increíblemente efectiva. Convertía sus decisiones militares y disciplinarias en mandatos del cielo. Y claro, por muy rudo y sanguinario que fuera un pirata, nadie en esa flota se iba a atrever a cuestionar la voluntad de los dioses del mar. Claro, los mismos dioses que supuestamente los mantenían a flote durante los tifones. Eso es. Chung creó una autoridad carismática indiscutible. Llenó ese enorme vacío legal que el imperio Qing dejaba en el océano con una gobernanza basada en la superstición compartida. Brutal. Y lo más increíble es que el eco de ese poder divino sigue ahí para quien quiera ir a buscarlo. Para quienes nos escuchan y planeen un viaje a Hong Kong, el famoso Festival de los Bollos de Chongqiao. Uy, sí, el Elban Festival. Ese mismo, que hoy atrae a miles de turistas para ver las torres de panecillos y celebrar la paz. Pues resulta que tiene raíces oscurísimas. Originalmente, gran parte de esos ritos de purificación buscaban apaciguar a los fantasmas de los miles de piratas y marineros muertos en aquellas batallas. Fíjate cómo cambia la historia. Y además el templo de Tinghao en la bahía de Saiwan, que fue un puesto de avanzada clave de la flota, sigue en pie. Entrar ahí es literalmente pisar el mismo suelo donde se invocaba esa mezcla de devoción y terror militar. Es un puente directo entre el turismo moderno y la estrategia naval del siglo XIX. Pero claro, manipular a tus propios hombres es una cosa. Manejar a las poblaciones civiles en tierra firme es un reto completamente distinto. Y aquí es donde los documentos nos muestran una faceta de relaciones públicas realmente moderna. Totalmente de acuerdo. Esa idea de usar la fe funciona de puertas para adentro. Pero leí en los documentos sobre un episodio que ocurrió fuera de su burbuja de control, un ataque a la ciudad de Chaolian, que pintaba desastre absoluto. ¿Qué pasó ahí exactamente? Pues fue un momento súper crítico. La flota necesitaba suministros constantemente. Hablamos de decenas de miles de personas que no cultivan nada y necesitan agua dulce y arroz a diario. Lógico. Así que intentan tomar Chaolian para exigir lo que llamaban dinero de paso, una especie de impuesto revolucionario o extorsión, según se mire, pero al llegar se encuentran con que las milicias locales estaban preparadísimas. ¿Los estaban esperando? Sí, habían fortificado la ciudad y levantado un muro de cañones. Era una misión suicida intentar tomarla por la fuerza. Y ahí tienes el dilema clásico del líder, ¿no? Si te das la vuelta y huyes, pareces débil frente a tus lugartenientes y tu aura de invencibilidad se rompe en 10 pedazos. Claro. Pero si ordenas el ataque, pierdes la mitad de tus barcos y de paso te ganas el odio eterno de la población civil, que, seamos sinceros, es la que te vende la comida por detrás del gobierno. Exacto. Y la salida que encuentra Chong es de una brillantez política asombrosa. Sus informantes le dicen que los habitantes de Chaolian son devotos acérrimos de un dios local llamado Unxing. Ah, y ahí ve la oportunidad. Eso es. Así que Cheung detiene el ataque, se planta frente a la ciudad y hace una proclama pública espectacular. Dice algo así como, a ver, no tenemos ningún miedo a los hombres de Chaolian, pero respetamos profundamente a su dios. ¡Qué genio! Organiza una ceremonia, quema incienso de forma solemne frente a las defensas de la ciudad y ordena a sus tropas una retirada pacífica. Tela con la estrategia. El tipo salva a su flota, evita una masacre, no queda como un cobarde ante sus hombres porque, bueno, técnicamente obedece a una deidad superior. Claro, es el dios quien manda. Y encima se gana la simpatía de los locales por ser un pirata piadoso. Es de locos. Es la creación perfecta del mito del bandido con honor, una especie de Robin Hood del mar de la China meridional. Chung entendía perfectamente que el terror indiscriminado tiene un límite de caducidad muy corto. Si masacraba a las poblaciones costeras, nadie comerciaría con él en secreto. Necesitaba que los pescadores y agricultores de lugares como la isla de Chunchao fueran sus aliados logísticos. Y esta maniobra de relaciones públicas también nos deja lugares súper curiosos para visitar. Por ejemplo, en Yangmen, en la China continental, existe un lugar llamado el Parque Techemsha. El nombre significa arena formada especialmente, porque la leyenda local cuenta que ese banco de arena se formó sobre los restos de un barco de Chung que naufragó por la zona durante esas campañas. Curioso. Y por supuesto, está la famosísima cuerva de Cheng Po Tsai en la propia isla de Chongqiao.
Fíjate que quienes la visitan a menudo se llevan un chasco porque la cueva es enana, apenas puedes entrar a gatas. Sí, no es la típica gruta de las películas. Para nada, no es la típica caverna gigante de piratas donde caben galeones y cofres de oro. Pero su valor es totalmente simbólico. Representa el misticismo del líder que siempre lograba esfumarse por vías de escape secretas, casi de forma mágica. Es un imán absoluto para los curiosos que van a la isla. Y fíjate que ese misticismo nos lleva a preguntarnos sobre el origen de su poder. Porque Chongpo Chai no fundó esta flota de la nada, heredó una estructura que ya era inmensa, y la forma en que llegó a la cima rompe todos los esquemas de la época. Uf, aquí es donde la historia se pone realmente interesante, de película. Porque claro, ¿cómo pasa un simple pescador adolescente a codearse con la élite criminal? Buena pregunta. Según las fuentes, cuando Chung tenía unos 15 años, fue secuestrado durante una incursión por el temible líder pirata Zheng Yi, que era el verdadero arquitecto de la flota de la bandera roja original. Y en lugar de esclavizarlo o matarlo, Zheng Yi lo adopta y lo asciende a la velocidad de la luz. Hay que entender que dentro de la cultura marítima de los Tanka, las estructuras familiares eran increíblemente utilitarias y fluidas. No se regían por la estricta y rígida ética confuciana de la China agraria, donde la sangre y la jerarquía paterna lo eran todo. Ya, eran mucho más prácticos. Exacto. Para los piratas, la adopción de jóvenes talentosos era una herramienta política estándar para asegurar la lealtad y tener herederos competentes. Aunque, como bien indican numerosos rumores y registros de la época, la relación entre Zheng Yi y el joven Chung iba mucho más allá de lo paternal. Se rumorea que había bastante intimidad ahí. Sí, existía una intimidad que cimentaba aún más esa alianza. Pero a ver, el gran giro argumental llega cuando Zheng Yi muere repentinamente durante un tifón en Vietnam. Tienes una máquina de guerra gigantesca y de repente, ¡pum!, no hay un líder claro. Imagino que los capitanes de las diferentes escuadras ya estaban afilando los cuchillos para quedarse con el trono. Y habría sido un baño de sangre interno, te lo aseguro, si no fuera por la intervención de la figura más subestimada y fascinante de esta historia. Hablamos de Chen Yishao, la viuda del líder muerto y madre adoptiva de Chang. Menudo personaje. Apenas se asienta el polvo de la muerte de su marido, ella y Chang Po-sai toman una decisión radical y muy pragmática. Forjan una alianza inquebrantable, consolidan el poder de las escuadras y se convierten en colíderes. Y poco después, en marido y mujer. Es alucinante. Pasan de madre e hijo adoptivos a matrimonio y comandantes supremos. Y la división del trabajo que establecen es brutal. Los documentos muestran que ella, Zheng Yishao, era la verdadera mente maestra de la burocracia. Sí, ella lo controlaba todo entre bambalinas. Ella redactaba los códigos de leyes, gestionaba la contabilidad, el botín y la red de espías. Mientras tanto, Chung era el brazo ejecutor, el líder carismático que lideraba las batallas en primera línea. Si lo analizas desde la perspectiva de los burócratas de la corte Qing en Pekín, esto era la aberración definitiva. Claro, un escándalo. No a la perfección. Ella demostró una agencia y un intelecto administrativo sin precedentes en un mundo dominado por hombres violentos. Y vuelven a usar su truco favorito para legitimar todo esto, que es la religión. Si alguien de nuestra audiencia visita la zona de Hong Kong, no puede perderse el templo Yuk Hui, también conocido como el templo Pak Pai, en Changchao, o el templo de Tin Hau, en la zona de Tai O. Lugares preciosos, por cierto. Muy recomendables. Las fuentes recogen que esta pareja pirata inyectó auténticas fortunas en donaciones a estos templos. Básicamente compraron el favor divino y la legitimidad pública a golpe de talonario. Relaciones públicas puras y duras. Patrocinaban los lugares de culto para que el pueblo llano los viera no como forajidos incestuosos, sino como protectores bendecidos por los dioses. Y funcionó tan bien que hoy los ancianos de esas comunidades pesqueras siguen hablando de ellos con un respeto reverencial. Eran los gobernantes de facto de las aguas del sur. Pero claro, ningún imperio tolera un estado independiente dentro de sus fronteras indefinidamente. Y esto nos lleva a un choque de trenes de proporciones globales. El imperio Qing estaba desesperado. Sus juncos tradicionales estaban siendo masacrados sistemáticamente por los piratas. Así que en 1809, en plena era de las guerras napoleónicas en Europa, la corte china hace algo inaudito. ¿El qué? Pide ayuda a Occidente.
Forjan una coalición con la armada portuguesa estacionada en Macao. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente épicas. La batalla de Chek-Lap-Kok. La armada conjunta de China y Portugal logra acorralar a la flota de Champotzay en una bahía. Para ponerlo en perspectiva a quienes nos escuchan, los portugueses trajeron 6 buques de guerra pesados, artillados con tecnología europea de última generación. Palabras mayores. Totalmente. La táctica típica de los piratas asiáticos era el acercamiento rápido y el abordaje cuerpo a cuerpo con espadas, pero contra cañones occidentales que te hunden a kilómetros de distancia, eso es un suicidio absoluto. Parecía el fin definitivo de la flota de la bandera roja. Era una guerra asimétrica de manual. Pero Champotzay demuestra aquí por qué era un genio naval. Al verse superado en potencia de fuego pura, cambia las reglas del juego utilizando el entorno a su favor, algo que la pesada armada portuguesa no podía controlar ni de broma. ¿Y qué hace? Aprovecha la orografía de Chek-Lap-Kok, sus aguas poco profundas donde los enormes galeones europeos se encallaban si intentaban maniobrar bruscamente, espera a que caiga una densa niebla y a que el viento sople a su favor. Paciencia táctica. Exacto. En lugar de formar una línea de batalla clásica, ordena a sus pequeños juncos que ataquen como un enjambre, hostigando desde todos los ángulos y retirándose rápidamente. Y lo más devastador de todo, lanza brulotes. Los barcos de fuego. Eso es, barcos cargados de explosivos y envueltos en llamas, empujados por el viento directamente contra la formación enemiga. Un caos absoluto. Fuego, niebla, cañonazos a ciegas. Y en medio de este apocalipsis pasa algo que me dejó boquiabierto cuando leí los documentos. Chung hace una jugada diplomática que roza el surrealismo. ¿Te refieres a la carta de José Pinto, supongo? Exacto. Los diarios de José Pinto, que era el comandante de las fuerzas portuguesas, revelan que en pleno fragor de la batalla le llega una carta secreta de Champotzay. ¿Y qué le dice? ¿Le pide clemencia? No. ¿Qué va? Le ofrece un trato comercial exclusivo a Portugal si retiran sus barcos, se mantienen neutrales y le ayudan a él a derrocar a la dinastía Qing para convertirse en emperador de China. Es audacia en estado puro. Obviamente era un farol táctico gigantesco. Cheng sabía perfectamente que Portugal no iba a traicionar a China por un pirata, pero la carta cumplió su objetivo real. Que era ganar tiempo, ¿no? Exacto. Generar confusión, obligar a los oficiales portugueses a pausar el fuego para deliberar sobre el mensaje y sembrar la duda. Esa pequeña ventana de distracción, sumada a la niebla y al humo de los incendios, fue todo lo que necesitó. 200 de sus barcos rompieron el cerco y escaparon de vuelta a su base en Chanchao. Historia militar de primer nivel, y fíjate cómo cambian los tiempos. Hoy en día las aguas de Chek-Lap-Kok, donde ocurrió toda esta matanza, están sepultadas bajo el asfalto. Sí, literalmente. Porque ahí es exactamente donde se asienta el inmenso aeropuerto internacional de Hong Kong. Es súper poético que el lugar de la batalla naval más grande de la región sea ahora el principal punto de despegue de aviones del mundo. Y sin embargo, a pocos kilómetros, en los refugios de tifones de Chow Chow, ves a los pescadores locales leyendo las mareas, las corrientes y los cambios de viento con la misma intuición ancestral que salvó a la flota pirata aquel día. La tecnología cambia, desde luego, pero el conocimiento profundo del mar persiste. Sin embargo, sobrevivir a una batalla no significa ganar la guerra. Y llegamos a la etapa final de esta historia, que es quizá la más reveladora sobre la sociedad de la época. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo termina? Pues apenas un año después, en 1810, Champotzay y Zheng Yizhao ven que las armadas occidentales y chinas no van a dejar de presionar. Así que negocian una amnistía, pero lo hacen desde una posición de fuerza. Y no es una amnistía cualquiera. No los meten en un calabozo, ni mucho menos. Chong es integrado directamente en la estructura militar del gobierno que tanto tiempo intentó aniquilarlo. Y resulta ser un oficial del imperio brutalmente eficaz. Irónico, ¿verdad? Muchísimo. Utiliza su red de contactos y su conocimiento táctico para cazar a otros piratas que no se rindieron, como la famosa flota de la bandera negra de Wuxi Air. Debido a sus victorias, la corte de Pekín lo asciende rápidamente hasta el rango de oficial de tercer grado. Sobre el papel, es la historia del sueño chino, de pescador marginado a pirata todopoderoso y finalmente a héroe militar del imperio. Sobre el papel, sí. Pero la realidad de las estructuras de poder es mucho más cruel. Aquí entra en escena una barrera que ningún cañón puede derribar, que es el clasismo institucionalizado. Chong solicita ser ascendido a general, un rango que se había ganado con creces en el campo de batalla, pero su petición choca frontalmente con el oficial Lin Zexu. Para dar un contexto rápido a la audiencia, Lin Zexu era la encarnación de la élite de la dinastía Qing.
Un hombre que había aprobado los rigurosos exámenes imperiales, educado en los clásicos, proveniente de una familia súper respetable. ¿Y qué hizo Lin exactamente para frenarlo? Redactó un documento oficial devastador vetando el ascenso. Lin Zexu argumentó, de forma explícita además, que el origen de Chong, el hecho de ser un tanka, un nombre de los botes, significaba que su naturaleza era intrínsecamente vil y humilde. ¡Qué fuerte! Según la perspectiva de Lin, permitir que alguien de esa casta inferior alcanzara el rango de general y diera órdenes a soldados continentales sería un insulto intolerable para los oficiales de carrera y una mancha para la dignidad del imperio. Es verdaderamente indignante leerlo incluso hoy. Da igual que seas un genio militar, da igual que hayas humillado a armadas europeas o que hayas traído paz a la costa sur para el imperio. Tu código postal al nacer, tu etnia, dictamina un techo de cristal absoluto, y ese aislamiento lo terminó destruyendo. Así es. Lo enviaron destinado a las Islas Pescadoras, en Penju, en el estrecho de Taiwán. Lo alejaron de sus aguas natales, de su gente en Guangdong. Las crónicas dicen que murió a los 36 años de una enfermedad, pero la historia oral siempre ha sostenido que murió de pura melancolía y depresión, atrapado en un sistema burocrático que lo despreciaba profundamente. Y el rencor del Estado sobrevivió a su muerte. Lin Zexu, años más tarde, incluso intentó despojar de los títulos nobiliarios y la pensión a su viuda, a Zheng Yizhao, alegando nuevamente que el origen social de ambos ensuciaba los honores imperiales. La discriminación estructural fue al final mucho más letal que los cañones portugueses en Chek-Lapkok. Y para quienes paseen hoy por la isla de Changchao, hay un ecofísico muy interesante de esta misma mentalidad excluyente. Cerca del hospital St. John hay unas rocas talladas conocidas como las Boundary Stones o piedras fronterizas. Las he visto. Pues aunque son de la época colonial británica posterior y servían para segregar las zonas de los residentes extranjeros de la población china local, simbolizan exactamente la misma herida, la división constante entre los que pertenecen y los marginados. Es un recordatorio de que la isla, bajo distintas banderas, ha sufrido repetidamente ese desprecio y segregación de clase que acabó con el espíritu de Chiang Po-chai. Es una síntesis perfecta. Si evaluamos todo lo que nos cuentan estos documentos, vemos claramente que los márgenes de la sociedad poseen una capacidad increíble para organizarse e innovar cuando el Estado central falla. El uso de la fe como cohesión social, su genio para las relaciones públicas y su adaptabilidad asimétrica en la guerra fueron sencillamente excepcionales. Sin duda. Pero, trágicamente, la historia de Chaun nos confirma que el talento individual rara vez es suficiente para desmantelar una jerarquía social arraigada durante siglos. Y creo que ahí reside el gran aprendizaje para nuestra audiencia. Por un lado, nos inspira a ver cómo el liderazgo genuino y la inteligencia estratégica pueden florecer en los lugares más inesperados, incluso en las cubiertas de barcos de parias. Pero al mismo tiempo, es un golpe de realidad tremendo. Nos obliga a reflexionar sobre la cantidad astronómica de talento humano que se desperdicia en la historia, y en la actualidad también, simplemente porque las personas nacen en el lado equivocado de una línea invisible trazada por las élites. Totalmente. De hecho, para cerrar este análisis, los documentos me llevaron a una reflexión que me parece fascinante dejar en el aire para quienes nos escuchan. Sabemos que apenas unas décadas después de la muerte de Chaung Po-chai, estallaron las guerras del opio. Un desastre histórico para China. Exacto. La armada del Imperio Qing fue barrida sin piedad por las potencias occidentales, lo que hundió a China en un siglo de humillaciones. Y yo me pregunto, si la corte imperial hubiera sido verdaderamente inclusiva, si hubieran tragado su orgullo de clase y hubieran integrado y estudiado las innovaciones navales y el genio táctico de figuras marítimas como él, en lugar de marginarlos por ser gente de los botes, ¿habría sido diferente el desenlace de esas guerras globales? ¿Podría haber estado el imperio mejor preparado para defender sus costas si hubiera abrazado a aquellos a los que tanto despreciaba? Es una idea que te deja dando vueltas. Imaginar una flota imperial china liderada por el genio asimétrico de los tanka contra la marina británica cambia por completo la historia moderna. Qué perspectiva tan brutal y reveladora para terminar.
Y con esta imagen cerramos nuestra inversión profunda de hoy. Esperamos que nuestra audiencia mantenga viva esta curiosidad. Si tienen la oportunidad de visitar Hong Kong y la isla de Chung Chau, háganlo con estos nuevos ojos. Miren más allá de los bollos dulces y las playas y sigan explorando esos rincones ocultos y las verdades incómodas que siempre esconde la historia. Un placer y hasta la próxima.